Amigos, seguimos en Japón, pero nos mudamos a otra gran ciudad y comenzamos por ver el Pabellón Dorado. ¿Por qué se le llama así? Y luego vamos a visitar el castillo del que fuera el último Shogun, Avanti Kyoto. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. El tren que sale antes del nuestro. Este va hasta Osaka, bilingüe. Ahí está en inglés. Nosotros nos vamos justamente en el Hikari 509. Hay un guardia a mitad de tren y otro al final. Se comunican con este que está en la cabecera del tren. ...15 minutos antes de la salida llegó el tren. Todavía no se puede abordar, están haciendo limpieza. Para que se tengan una idea, Kioto de Tokio está aproximadamente a unos 480 kilómetros. Es prácticamente la distancia de Montevideo a Salto. El tren pone 2 horas 34 minutos. Dependiendo del tren que te vayas a tomar, es el número de vagón que te corresponde hacer la fila. Si vas a ir a un Mizuho, Sakura, Hikari o Kodama, acá para el vagón número 5 de 8. Sin embargo, si te tomas un Nozomi o un Hikari, acá para el vagón 9 de 16. Como nosotros venimos con valijas grandes y reservamos con mucha anticipación, 20 días, logramos estos asientos, los últimos del vagón, donde atrás se puede poner perfectamente valijas grandes. Arriba van la mochila, la cartera, cualquier cosa chica. Tenemos una mesita para comer. Nosotros estamos viajando durante 14 días con un pase ilimitado de trenes, balas regionales y algunos locales de la empresa JR. Pero hay que reservar online, gratis por supuesto, la reserva del asiento en el horario que uno prefiera. La velocidad máxima que puede alcanzar este tren son 320 kilómetros por hora. Mucha distancia para las piernas, sin problema. Aquí está el toma corriente para celulares o cargadores. El baño, muy parecido a un avión, obviamente, chiquitito, pero bueno, alcanza para lo que hay que hacer. Botón para la descarga. Y este botón es por si hay alguna dificultad, pedir auxilio. La puerta se va a abrir. Ahí está, y acá estamos. Esta experiencia de tren bala también se puede hacer en Italia, la Frecciarossa, el Thalys de París a Ámsterdam. En España, los trenes AVE, el tren Eurostar que va de París a Londres. Me van a enloquecer los japoneses. Estamos en Kioto ahora, saliendo de una estación de metro, donde ahora acá se circula así por la derecha. En Tokio era todo por la izquierda. De lejos parece una iglesia cristiana por la cruz allí arriba de la cúpula. Pero no se confundan, estamos en Kioto y eso es un restaurante. Ingresamos ahora al barrio Pontocho. Se supone que es el barrio de las geishas, con una atmósfera tradicional japonesa. ¡Hey! ¡Yo! ¡Hey! ¡Yo!
brown. It is. Thank you so much. Beautiful design. Yes. El Teatro Minami-sa. Y ahora vamos a cruzar el puente Gion Tatsumi. Como habrán apreciado, los restaurantes al borde de este arroyo son de alto nivel, sobre todo para degustar la famosa carne de Kobe. Primera vez que vamos a tomar bus en Japón, en la ciudad de Kioto. Thank you. Nuevo día en Kioto. Comenzamos yendo a ver el castillo Nijo. Kioto, una ciudad que fue poco destruida en la Segunda Guerra Mundial. Puerta Karamon, la más importante de acceso al castillo. Ninogaru Palace, dentro del castillo Nijo, no se puede ni fotografiar ni filmar, y eso que todas las pinturas son réplicas porque expresamente lo dicen que tienen las originales guardadas en bóveda. Para entrar a esta parte del palacio hay que quitarse los zapatos. Y así como veníamos hablando de los cerezos, miren, ya hay algunos por ahí atrás que están florecidos. Interesante puerta. Miren lo que son las bisagras. A ver, mirá, Andrea va a probar el sake. Es nuestra catadora. Si no vieron el anterior video, recuerden que en todo Japón no se puede fumar en la calle. Para eso cada tanto están estas áreas de fumadores. Thank you so much. Con ella llegamos al castillo Nijo porque me había quedado sin señal. Y ahora nos volvemos a encontrar acá en Kinkakuji Temple, el Templo Dorado. ¿Quiénes son? Adolfina Y mamá Claudia. ¿De dónde? De Buenos Aires. Bueno, estamos por llegar al Templo Dorado. Se empieza a ver. ¿Qué es esto, Andrea? El lobo de macho. Frío y lluvia. Llegando al Ryoanji Templo, un templo budista zen. En este templo del Ryoanji, por lo menos, hay que sacarte los zapatos, pero te dan unas sandalias. Ryoanji es un templo zen situado en Kioto. Forma parte de varios monumentos históricos de la antigua Kioto que a su vez son declarados Patrimonio de la Humanidad en el 94 por la UNESCO. Dentro de este templo existe uno de los Kare Sansui más famosos del mundo, construidos a finales del siglo XV.
El creador de este jardín no dejó ninguna explicación acerca de por qué su significado, por lo tanto ha sido un misterio a lo largo de estos siglos el pensar el sentido del porqué de su belleza. Es un jardín de arena. Esta es la miniatura del jardín de arena que está aquí dentro del templo. Ahora estamos en los jardines que rodean el Palacio Imperial de Kioto. Este era el porche, el garage donde dejaban el palanquín que transportaba al emperador. Esta era la sala de espera, el nuevo lugar donde estacionaban el palanquín después de que un emperador decidiera que tenía que tener un lugar más cercano a su morada. Como llueve, nada mejor que venir a hacer compras al centro, a los Yotengai, estas calles techadas, repletas de comercios de todo tipo. Nieve en Kioto. Nieva en Kioto, 20 de marzo. Estoy ahora parado en la puerta del hotel. Es muy claro los copitos de nieve cómo están cayendo. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos.